¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos a la cuarta carrera en Bahrein de este campeonato, obviamente 2025 de 24 carreras y hasta el momento la mejor carrera de esta temporada. ¡Qué tremenda exhibición de parte de todos los pilotos, excepto de Piastri que dominó de punta a punta y nuevamente el que hace la pole gana este año. Parece que va a ser un campeonato de clasificación, Pablo, y de ahí para adelante el que tiene la pole y que no se la arrebaten en la primera curva, va a ganar con el aire limpio, gestionando tranquilamente. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esta carrera? ¿Qué te pareció este gran premio? Hola a todos. Bueno, claramente fue mucho mejor que la última que tuvimos. Una carrera bien Claro. entretenida, en particular porque yo creo que las estrategias no estábamos todos claros de cómo iban a funcionar. Yo creo que hay un tema con el uso de los neumáticos, ¿cierto? Quizás lo que se esperaba versus lo que pasó. Un par de estrategias distintas, como el caso fueron los de las Ferrari. Y finalmente un safety car que aparece en un momento oportuno para algunos y inoportuno para otros y que siempre trae cola, ¿cierto? Porque resetea algunas cosas, algunos favorece, otros no, y terminó, yo creo que afectando en particular a los que estaban tras de Piastri. Piastri con o sin safety car iban a ganar igual porque estaba dominando sin mayor problema. Sin mayor problema, tenía la capacidad de mantener el neumático, ¿cierto? Con aire limpio. Un Piastri que el sábado, obviamente, genera, y lo vimos en la práctica libre 3 y lo vimos en la clasificación, unos vueltones tremendos, pero nadie contaba con que Russell se iba a meter segundo. Y ahí se genera un poco de, obviamente, de qué podía pasar. Y vemos a un Lando Norris que termina sexto y que en el mismo sábado dice, Piastri le va a sacar una vuelta a todos y yo tengo que terminar segundo, poniéndole presión a Piastri. Esta presión que le afectó harto a Lando durante el domingo, que vamos a ir comentándolo, pero que pareciera que a Piastri estas últimas carreras está muy, muy tranquilo y esperando su lugar, presionando en algunos momentos, como lo vimos en Japón, pero acá dominó tranquilo, no tuvo ningún, es más, no lo vimos en toda la Error. carrera, o sea, ni siquiera cometió un error, y para qué decir la transmisión, que ni siquiera mostró cuando ganó, lo puso en un recuadro, lo cual fue horrible, Sí. y ahí claramente seguimos con esta cosa centrista Inglaterra, ¿cierto? Donde dos pilotos ingleses venían peleando el segundo lugar y se quedaron en eso, cuando en realidad había que darle también el, 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 El el espacio. foco a Piastri. Sí. ¿Está para ser campeón Piastri, Pablo? Como todo el mundo está diciendo que le va a arrebatar el liderato a Lando y que tiene todo para ganar este año. O sea, el campeonato es largo, ya sabemos, pero yo creo que ha demostrado estas últimas carreras en particular, ¿cierto? Como tú dices, errores, no cometer errores, que ya es un punto importante. De hecho, el único error grave que ha cometido este año es el que le costó no estar primero en el campeonato, ¿cierto? Que fue en la primera carrera que le hizo terminar mucho más atrás. Así que, mira, todo debe depender como del resto de las evoluciones, pero al menos se le ve un tipo más centrado, yo creo que no arriesgando tanto como quizás lo veíamos el año pasado, pero el que sabemos que cuando, si está en una situación 1-1 donde él va a tener que arriesgar, lo va a hacer. A diferencia que en las dudas que tenemos con Lando, que esta vez nuevamente lo vimos, muy timorato, por ejemplo, frente a un Russell, al cual venía con un montón de problemas y que no pudo pasar nunca al final, teniendo un mejor auto. En ese sentido, veo un poquito mejor aspecto a Piastri de que, efectivamente, si va a salir en pole, parecer está aprendiendo mucho más a administrar los neumáticos, ¿cierto? Que es algo que también le criticamos, a jugar bien con el aire limpio, pero si es que sale más atrás y necesita remontar, va a ser más agresivo que Lando. Ahí el punto es que, claro, eso a veces puede que le traiga algún problema, puede que no, pero yo creo que va a ser una cosa bien, bien entretenida entre un piloto, como te digo, un poquito más agresivo y otro un poquito más, no sé si decirle timorato, pero a lo mejor menos arriesgado, como él mismo lo reconoció esta última semana. Claro, él reconoció que él no tenía el instinto asesino, Asesino. ¿cierto?, que tienen los campeones, que a él le cuesta, que le cuesta la presión, lo ha dicho muchas veces, que incluso hasta en los días domingos, antes de subirse al auto, vomita de la pura presión. No es alguien que lleve bien el tema bajo presión, pero en otra línea, a mí me pasa que un día endiosamos a Piastri y al día siguiente al que gana la carrera, que fue en Japón, Max, y que todos dijeron, oye, Max pelear el campeonato porque es Max y
¿Y de dónde estuvo Max en esta carrera? Desapareció y ahora todos se olvidan de Max, pero sigue estando a 13 puntos o 16 por ahí, ¿cierto? De Lando Norris. Está Russell, que está siempre ahí en el podio. Estas 4 carreras ha estado siempre top 5. Eh, Candidatos hay, pero no puede ser que nos pasemos en que el que gana la carrera es el candidato. O Me sea, lo parece que hay dijimos. mucha efervescencia y que es un campeonato tan largo y que Sí. sabemos que además en Barcelona va a cambiar esto. No sabemos hacia qué dirección. Puede que capaz que el McLaren sea mucho más dominante o puede que se igualen las cosas, pero hoy por hoy vimos a una carrera horrible de Red Bull donde le pasó de todo y resulta que en la siguiente carrera puede que cambien la tendencia. Vimos a un Ferrari que estuvo mejor, termina cuarto quinto, con un suelo nuevo, siguen perdidos, pero están ahí, ya evolucionaron, están un poco mejor que Red Bull, no a la par de Russell, pero están ahí. Charles le dio pelea con un neumático duro a Lando Norris, que cometió muchos errores. Si Lando no hubiese cometido todos los errores, hubiese estado peleando con Piastri Sí. y hubiese sido un 1-1, ¿cierto? En pista de McLaren, porque era un circuito McLaren, y lo dijimos el programa pasado. Entonces, pasa que Lando se lo comió la presión de este sexto lugar en la quali, cometió muchos errores en carrera, de partida, en la Cierta salida, ubicación. en la ubicación, después tratando de adelantar, se come los neumáticos detrás de Russell, hace un undercut que más o menos le funciona, o sea, en realidad le funciona, porque ahí tuvo que comerse la penalización de 5 segundos. Llega detrás de Russell y viene este safety car. Hacen bien la parada, etcétera, le ponen un neumático medio, tiene a un Leclerc por delante, que habían hecho una estrategia bastante interesante por el lado de Ferrari, y, y se equivoca y se lo come Hamilton en la resalida. Y luego para pasarlo lo hace mal. Y nuevamente tiene que devolver posición, por lo tanto ahí pierde otros 5 segundos más. Y así, o sea, si hubiese hecho yo una carrera relativamente limpia en términos de haber avanzado al tercer lugar, tal como lo hizo en la primera vuelta, sin ninguna penalización de ahí para adelante, Lando incluso podría haber estado para ganar esta carrera. Hubiésemos visto una batalla en pista, por lo tanto, si bien son errores y hartos, salva bastante los muebles y sigue estando por delante en el campeonato, liderando el campeonato, cosa que Piastri, el error que comete en Australia es gravísimo, y le vas a por ir mirando a Lando Norris. Esas cosas que son inconsistentes en los pilotos de McLaren son las que no te dicen cuál es la tendencia. Finalmente, claro, el estado de forma de Piastri hoy por hoy es un poco mejor porque ha ganado 2 carreras, ha estado Sí. mucho mejor en el sprint de China y eso te dice algo. Pero en cualquier momento se equivocan de nuevo. Y eso, y además puede venir un circuito que no sea favorable a McLaren. Yo, la verdad, que por ahora, claro, McLaren debería seguir liderando, pero van a haber carreras donde va a estar Mercedes adelante. Ojo con eso. Y no descartemos a Ferrari y, por supuesto, a Max. Sí, porque yo creo que el punto clave es justo lo que dijiste. Lando comete errores y aún así termina tercero. Piastri cometió un error grave y aún así ha ganado 2 carreras y está ahí. Y Max, como dijimos la semana pasada, lo que va a hacer es quitarle punto a los Mercedes, a los Ferraris. Entre ellos se van a repartir, van a ganar una que otra carrera. Pero McLaren va a estar siempre en el top 5, top 4, a pesar de que, claro, no van a ganar 20 de las 24 carreras, pero van a ganar, no sé, 10, 2. Claro. Y el resto van a estar siempre peleando. Y con eso va a alcanzar para que ellos sean los campeones constructores. Y la duda, claro, va a ser cuál de los dos pilotos va a ganar. Pero al final, claro, salvo un cambio de tendencia muy drástico en Barcelona, que no lo creo, la cosa va a estar ahí. La cosa va a estar ahí. Entre ellos dos peleando y el resto con estos juegos y ver quién aprovecha más estas situaciones, quién aprovecha más el error de otro. Porque, claro, el resto no va a ser tan fácil eso de decir que yo remonto de un P10 a un P6 directo a un P2, porque entre medio todas estas peleas o estos roces les van a hacer cometer errores. Por activa o por pasiva, como se dice, ya sea porque eres muy agresivo tratando de pasar y te equivocas, y o porque no lo eres y pierdes mucho tiempo detrás de otro. Así que Exacto. vamos a ir viendo carrera a carrera, pero efectivamente no veo que Piastri esté mucho más lejos de Lando. Van a estar ahí. Y por otro lado está el tema de que están los circuitos específicos que vienen con configuraciones, que está la temperatura, que el nivel ya que están alcanzando todos es de un setup
muy, muy específicos que Preciso. tienen que lograr el fin de semana. Y eso puede cambiar una carrera, la tendencia de una carrera. Vamos a ver después de Barcelona, tal como dijiste, para dónde va esa tendencia. Hoy día no tenemos, nadie tiene la bola de cristal y yo creo que nadie se atreve a predecir quién podría ser el campeón. Pero están las cosas ahí. Ojo con Russell. Ojo con Russell, que está sumando puntos Sí, constantemente, no está desperdiciando las oportunidades. Ayer se defendió muy bien, muy buena carrera de Russell, la verdad. Defendió con un neumático blando que se podría haber degradado fácilmente. Se alejó un poco de Piastri porque Piastri le sacó ventaja y le sirvió ese aire limpio, lo administró bien en la pelea con Lando, con este problema que tenía con el DRS, con el transponder, que además desapareció de la tabla de con tiempo, el, tuvieron que dar de baja la tabla de con el tiempo porque volante no, completo. no se sabe. El volante apagado, faltó poco para que se le saliera el volante, tal como Alonso. Muy buena carrera de Russell y que no se ve opacado por un Antonelli que también hizo un fin de semana muy bueno, pero en carrera desapareció con la estrategia de Mercedes. Sí, efectivamente, bueno, Russell siempre hemos hablado de eso, que es muy consistente y de hecho Obama que cuando hay una oportunidad él agarra esos rebotes, ¿cierto? El ganar carreras cuando los de arriba se pegan, cuando son descalificados, cuando son lo que sea. Él va a estar ahí y sí, va a sumar muchos puntos. Pero claro, si Mercedes no logra ganar al menos un par de carreras, va a ser muy difícil que él sea candidato al título. Yo creo que va a estar ahí peleando top 3, va a sacar probablemente un montón de podios, pero todavía veo que le falta un poquito, salvo circuitos específicos, como lo mismo dijiste, que puede que Mercedes se la juegue todo, así como cuando Ferrari se la juega todo en un Mónaco o en Monza, Mercedes Claro. probablemente, no sé, Silverstone, algo así, va a tratar de ir con Silverstone, todo, claro. pero no los veo todavía a un nivel de decir campeonato o sea, candidato a Y, campeón. recor y recordemos que Russell es un clasificador, ojo ahí, y que el McLaren en una vuelta es medio lobo. O sea, lo vimos, muchas veces Sí, sí. Lando no hacía las curvas bien en las clasificaciones. Claro, Piastri lo logró manejar mucho mejor, pero se les tendía a ir el auto. Entonces, y Russell es un tipo rápido. Acuérdense que era Mr. Saturday en Williams Williams, sí. y con Hamilton también le peleó Le las ganó quali muchas veces. y le ganó muchas veces. O sea, es más, le ganó un par de temporadas las quali. Entonces, Russell va a estar ahí. Yo creo que coloca ahí la firma como para ir a pelear. Vamos a ver, esto es muy extenso este campeonato, pero Russell, muy buena carrera, estuvo ahí. Y otro que estuvo dentro de todo bien, pero estuvieron muy perdidos con el tema del fondo plano, fue Ferrari. Leclerc, buena carrera, y Hamilton también, un quinto, cuarto, quinto lugar, que no está mal, salvando cierto los muebles, como se dice, con las dudas del setup. Siguen con cuál camino de setup tener, y ahí han existido declaraciones, ¿cierto?, de tanto de Leclerc como de Hamilton, diciendo, por un lado, Leclerc que él va a ir por su camino y Hamilton, oye, al otro lado están haciendo cosas que no sé si son tan correctas, ¿no? Entonces, y además viendo este fondo plano, a ver si le funciona. Al menos, a ver, lo que se vio, voy a partir por Hamilton, que es una mejora así a lo que vimos. No sé si fue efectivamente solo por el fondo o algo más, pero sí se vio un poco más consistente a pesar de que fue una clasificación pésima. Pero bueno, pudo remontar al menos ritmo de carrera. De Leclerc, claro, el resultado, cuarto no es malo, pero en algún momento yo creo que pudo optar a más. De hecho, con la penalización que tuvo Russell, ¿cierto? Y salir segundo, bueno, uno quería verlo un poquito más peleando, pero Ferrari decidió otra estrategia, ¿cierto? Se le iban desventaja a neumáticos, por decirlo así, para la salida, por lo que fue normal que perdiera esas posiciones en la largada. Era muy difícil que se mantuviera. Eh, y efectivamente, lo que en un momento todos daban, de hecho, la transmisión, el por qué Ferrari había salido con esos neumáticos medios, por lo mismo, porque perdiste esas posiciones de salida, se estaba transformando en una buena estrategia, ¿cierto? Cuando vimos que logró alargar, Claro, que hace un segundo stint con medios de nuevo, y dijimos, ok, claro, va a tener después probablemente unas 10 vueltas de quali final con un neumático rojo donde va a arrasar, y ahí es donde el safety car interrumpe todo. ¿Por qué? Porque resetea le quita, por decirlo así, esa ventaja, ya no tenía sentido largar porque el resto iba a poder parar más o menos gratis y tuvo que terminar con un neumático duro, a diferencia de lo que esperábamos que era un neumático rojo. Así que perdimos un poquito el ver esa opción. Yo creo que al final sí, sí se vio mejor de lo que eran las carreras anteriores para cómo hicieron las condiciones. No le voy a echar la culpa a la estrategia porque al final la estrategia al parecer se veía bien, entendiendo de que
lo que se quiso, yo creo, era sobre todo asegurar un podio. Yo creo que no iban tanto por capturar a Piastri, Eso, pero sí el ganarle a Russell y en el fondo esperar que Norris no llegara a esas posiciones desde tan atrás peleando. claro, ahí lo que se le puede criticar a Ferrari, pero tiene que ver con la data que tenían, ¿cierto?, de cómo funcionaba el neumático rojo en el auto, es que Russell sí puso el neumático Claro. rojo. Y Ferrari fue por el duro. Entonces, ahí Pero ojo, ojo ahí uno también dice, que, incluso recuerdo que el ingeniero de Norris le dice, ojo que Russell pone rojo, y como que yo creo que de verdad muchos pensaban que no iba a durar, yo creo que salvo, y ni siquiera Russell, porque Russell mismo duda, al Russell fondo, duda, de Russell por qué había duda. puesto, y el Lando, único que no Lando dice duda que es es un muy buen Lando. neumático, ¿ah? Ojo que Sí, Lando fue el que dice eso, la transmisión dice, ojo que el rojo exacto es sí, un mega, le dice, creo que es la palabra que sí, ocupa, para decir que, por lo que él entiende, va a durar y va a iba a alcanzar. aguantar. Así que yo Sí. creo que sí, por eso hemos dicho varias veces que hay data que para los neumáticos les cuesta a los equipos todavía calibrar bien y que una vez que están corriendo en pista empiezan a ajustar, y ahí, bueno, de repente van corrigiendo la estrategia. Y sobre todo en una pista que degrada mucho como la de Bahrein. No vamos a ver muchas pistas de este estilo. Ahora en Arabia el pavimento es liso, o sea, vamos a ver una parada nomás en Arabia. Eh, Max Verstappen, que le pasó de todo ayer y en algún momento lo vimos último, P20, pero fue una postal y que lo salva el safety car. Así como más o menos perjudica a Ferrari, el safety car salvó a Max Verstappen, pero totalmente. Sí, también hicieron otra estrategia, porque Max después de la primera parada pone neumáticos duros, probablemente también tratando de alargar un stint y quizás que quería ir como mucho más largo, no sé. Pero efectivamente el auto no le pudo sacar ese rendimiento que otras veces hemos dicho que solo Max le saca el auto. Efectivamente no se vio tan bien. No hizo tanta diferencia, por ejemplo, con Tsunoda. Pero además vimos un Red Bull que era el rey de los pit stop, ahora Errores. equivocándose, pero continuamente. O Es sea, ya impresionante. es una cosa que hemos dicho otras veces, cuando hay un desorden que probablemente afecta a toda la institución, se nota en cada una de esas partes, en que los setups son los incorrectos, en que te equivocas, incluso en estas cosas como los pit stop, las estrategias. ¿Por qué? Porque la presión es mucha. Y empezó al tiro el rumor de que al final de la carrera, Max se va. y el manager de Max tuvo una fuerte discusión con Helmut y empezaron a salir obviamente el humo que podríamos llamar, ¿cierto? De que Max se podría ir, aunque quizás eso lo podríamos dejar para otra discusión dónde podría irse, pero de que en el fondo los ánimos no están bien. Así que, bueno, yo creo que ellos mismos han dicho, o el mismo Max ha dicho que no va a estar para pelear el campeonato. Lo que sí estamos seguros es que va a volver a ganar alguna otra carrera, va a estar ahí algunas veces, Seguro. porque el tipo es un genio y le va a sacar hasta el último juego a ese auto. Pero claro, el auto no va a ser consistente. El auto es errático, no es consistente, tuvo problemas de freno, balance en los cambios en algún momento, pero sí vimos a un Yuki Tsunoda mucho más cerca. Y eso es lo Claro. interesante con respecto a que finalmente pareciera que el auto de Max se transformó en el auto real de Red Bull y no le sacaron el potencial que generalmente logran hacer esa transición de viernes a sábado. Y finalmente se encontró con el auto real de Red Bull. Entonces, volvemos ahí, ¿es tan genio Max? Sí, sí, el tipo es buenísimo, Pero sin pero auto igual tienes no que puede tener hacer el más. auto para estar Exacto. exacto, tal cual. Entonces, ojo ahí, que en Japón se encontró con el setup, se encontró con una carrera que no se puede adelantar, pero no es tanto la maravilla como algunos creen que fue en Japón. Y esto pone en perspectiva lo de Japón. Eh, en otros incidentes y cosas así, la FIA dio bastante jugo. ¿Ah? Vimos errores en quali con respecto a la vuelta de Hülkenberg, que se la quitaron después de que ya estábamos prácticamente en la Q3 y perjudicando a Albon. El tema de las sanciones a Sainz, donde le colocan puestos en la parrilla, ¿cierto?, para la próxima carrera, pero en realidad sí había eh, cumplido su Cumplido sanción de después. 10 segundos. Está la no sanción a Russell, donde de otra forma se escudan de que, claro, de que tocó justo un botón de la radio y no ganó ventaja deportiva en la siguiente curva, levantó y que está por telemetría, pero el reglamento técnico se lo pasaron por buena parte.
porque finalmente el reglamento técnico dice que si ya desde DRS en una Cuando zona que no quieren puedes, aplican a no es rajatabla, cuando sanción. no aplican criterio. El punto es que uno nunca Exacto. Y sabe ahí cuándo es aplicaron cuándo. en ese momento aplicaron el criterio del punto inglés, ¿no? Siempre tienen un punto a favor los ingleses en ese sentido, Lo mismo que Norris quieran o también, no, ojo. esto, Que otras y vamos a lo veces de Norris puede también, ser o un sea, drive-thru. que esa movida de cajón, claro, son un drive-thru y muchos decían que, pero claro, justo es que no estaba el semáforo en la luz roja, si lo hace cuando están las luces rojas, ahí sí se sanciona con el drive-thru, pero en este caso simplemente son 5 segundos, lo cual es como, también es como Sí. medio extraño. Y para qué decir ya después todo el error de la tabla de tiempo, que es el famoso transponder que falló por el lado de Russell. Eh, Muchos errores de la FIA, la verdad que extraños. Por otro lado, también la sanción a Sainz estuvo correcta sí la sanción también a Lawson, donde le aplican, ¿cierto?, contra Hulkenberg y contra Stroll, básicamente lo fue a chocar, muy mal ahí Lawson, pero muchos errores de la FIA que pasaron, no se entra mucho en la polémica porque la carrera fue muy buena en la parte media. Sí, al final, claro, como no afectó quizás al ganador de cierta forma, pasa un poquito más piola, pero sí llama la atención tanto error, esto mismo de la transmisión medio extraña, donde, bueno, a Piastri ni siquiera se le muestra en la recta final. Lo transporte me llama un poquito la atención y me pregunto qué hubiese pasado si Norris activaba el DRS por un pequeño error de cálculo. ¿Por qué? Porque al final Norris tenía que, o sea, su display, que es el que tienen que usar los pilotos para saber cuándo están en zona de RS, no era confiable porque no tenían el dato de Russell. Entonces, el dato que a él le llegaba no era correcto. Entonces, le dicen que tiene que estar seguro de estar a menos de un segundo. Entonces, claro, el piloto más o menos, obviamente con la experiencia que tienen, saben más o menos a qué distancia están. Pero imagínate lo accionaba, no sé, a 1.1, por decirlo así. Y después, por Claro, algún uno, tipo de telemetría, vale. ajustaban y le llegaba una sanción por eso. Y hacer justo es bastante complejo. No sé si, por ejemplo, el no tenerlo bien localizado por el GPS en algún caso hubiese provocado algún problema de seguridad. En este caso, quizás no, pero a veces sabemos que la Además, ubicación se ocupa mucho, por ejemplo, en clasificación, por algunas cosas, para saber cuando ir un auto está más lento, más rápido, qué sé yo. Así que es algo bien, bien complejo y claro, pasa como que la FIA se trató de lavar las manos con esto y hacer que pasara piola, como decimos acá. exacto, sí, lamentablemente hay muchos errores de la FIA en ese sentido, que ojalá no se repitan en Arabia, pero hay que ponerle un ojo porque fueron muchos, muchos errores. Piloto del día, vámonos a la parte, aquí yo creo que hay hartos donde Hay varios elegir. candidatos. ¿Con quién te quedas hoy día? Voy a hacer como las últimas veces, voy a nombrar a tres y después voy a elegir a uno, porque quiero destacar uno a Berman de nuevo, porque hace una remontada tremenda. De hecho, que tuvo un sábado ¿Espectacular? con un problema que también quizás fue un poquito culpa del equipo, ¿cierto? Donde queda fuera de la quali 1 porque el equipo no le avisa, o bueno, no estoy seguro si no le avisó, pero toma la decisión de continuar con una vuelta donde había tenido un problema de track limit, no alcanzó, por lo tanto se le borra el tiempo, sale a último. Pero con una buena estrategia y una consistencia, buena remontada, terminan los puntos nuevamente. Y bueno, con que también había chocado incluso, termina también los puntos, lo que muestra que hay una evolución de Haas y que, si recordamos el video ese donde hace un tiempo estimábamos las posiciones y cuando yo me aventuré y te dije que Haas podía ser el quinto equipo y que en los tests dije, no, esto no va a ser esto, pero eso está muy lejos al final, ojo, ojo ahí con Haas. Así que Está primero quinto. Paverman, sí, 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 por eso digo. El segundo es Gasly, que también tuvo una muy buena carrera, que Max lo termina de pasar en la última vuelta, pero que muestra un Alpine que no había sumado puntos, que estaba también siendo medio inconsistente, que sabemos que tiene un handicap de motor contra el resto, también hizo una muy buena carrera. Y lo último, bueno, el que nombraste tú, que es Russell, que también el beneficio este de terminar en la etapa más crítica con un neumático que en teoría podía tener ciertas ventajas si se sobregastaba y terminar sin la información, sin telemetría, con el display y con tanto problema que lo pudo haber puesto nervioso, termina asegurando el segundo lugar. Así que son al menos los tres que destaco y me voy a quedar con Russell esta vez para el
piloto del día. Excelente. Yo me quedo con Gasly, la verdad que la carrera de Pierre, muy buena clasificación, con las sanciones parte Inmenso. cuarto, se mantiene ahí quinto, pero detrás tenía un Sainz vuelto loco tratando de pasarlo, aguantó muy bien, después ya obviamente no pudo aguantar a un Antonelli que lo pasó por ahí, creo que hasta Max lo pasó, pero en general muy buena carrera de Gasly, obviamente en la última vuelta ya no logra aguantar a Max, que venía obviamente endemoniado, y entre arriesgar un toque, mejor sumar los puntos que no habían sumado por Alpine, después de un muy buen fin de semana, donde Duhan también hizo un fin de semana bastante Estuvo a punto de correcto. llegar a Q3, Ojo, sí, ojo, a punto. ojo con eso, con Duhan, ¿eh? Que se afirmó mucho este fin de semana, pero nuevamente, ¿con eso olvidamos los errores que pasaron las carreras anteriores? No, pero ahí está esa efervescencia que muchas veces pareciera que la última carrera es la que vale. Y Duhan corrió bastante bien, pero yéndonos al piloto del día, me quedo con Gasly, la verdad que muy buena carrera, meterle los puntos a ese Alpine en un circuito que esta vez le favoreció, pero con una muy buena clasificación, la verdad que se lleva para mí el piloto del día, el piloto del fin de semana. Pablo, ¿con quién te quedas con los que no corrieron? Vámonos con el clásico. ¿Quién no apareció el día domingo en Bahrein? Eh, ya, en este caso se lo voy a dar a los Aston Martin, pero como grupo. Esta vez Stroll en particular no fue quizás tanto más terrible, porque al final Alonso también terminó muy atrás. Es un auto que no anda para ni un lado, para lo que esperamos. Así que, como creo que tú comentaste ahí en interno, que teníamos tanta inversión para ese auto, es complejo. Y lo peor de todo es que con el super equipo que están armando y la opción esta que hablamos de que, por ejemplo, un Max podría interesarse en ir a Aston Martin, con lo que están mostrando semana a semana, es un red flag tremendo para qué piloto va a querer ir de calidad a pesar de toda la plata que le pongas encima, si no demuestras que puede hacer un buen auto. Así que eh, por ahí está mi no corrieron hoy o ayer. Totalmente. Sí, la verdad que lo de Aston Martin deplorable en este circuito, no fue un circuito que les acomodó. Vamos a ver cómo viene Arabia, yo creo que debería ser un circuito un poquito mejor para el Aston, pero en muy, muy mal rendimiento. Pero yo me voy a quedar con uno de mis favoritos, que es Liam Lawson, con todas las sanciones que se llevó. Chocó a Stroll, no puedes chocar a Stroll si es tan malo, a Hulkenberg, que también hizo una buena carrera, pero que después le fue descalificado. La verdad que Lawson está muy falto de confianza, está tratando de demostrar cosas que probablemente está sobreconduciendo, que no puede, y con un Racing Bulls que cayó en rendimiento en carrera sobre todo. Eh, por lo tanto, me quedo con él, la verdad que nada interesante de parte de Lawson por ahora durante estas 4 primeras fechas. Vamos a ver si empieza a recuperar en este siguiente circuito. Pablo, nota de la carrera. ¿Qué nota le pones a este Le Gran voy a Premio? poner un 7,5. Yo creo que estuvo entretenida. O sea, me entretuvo. No sé si tan espectacular, pero entretenida. Yo me quedo con yo le voy a poner un 9. La verdad que faltó el 1-2 de McLaren. Te Pero creo. no, pero la verdad que buena carrera. En la zona media vimos buenos adelantamientos, vimos a un Norris intentando ah, pasar con todos sus errores, con todos los ripios que tiene, con todo el nerviosismo, pero dio espectáculo. Russell dio espectáculo, Gasly también, Max también, Tsunoda, Sainz estuvieron peleando palmo a palmo, ese Williams se le fueron los neumáticos, vimos una muy buena remontada también de Albon, ahí también en la zona media, si bien no puntuó, pero estuvo a punto. Los Haas que dieron espectáculo, uno con que Max no lo pudo pasar, o sea, tuvo mucha variedad y además mucha variedad de estrategia, además eso Sí. también le dio mucho ingrediente a la carrera, con los undercuts que funcionaron, pero espectaculares. La verdad es que buena carrera, estratégicamente muy interesante, buenos sobrepasos, no fue una procesión que podría haberse dado y se ha dado en Bahrein, la verdad que muy buena, muy, muy entretenida, la verdad que era difícil de seguir y que lo que sí no nos acompañó en la transmisión, muchas veces mostraban duelos que estaban ahí, pero habían otros duelos más interesantes adelante, etcétera. Pero muy, muy interesante. Así que yo me quedo con un 9 para mí la mejor carrera. Eh, a pesar de que yo puntué, me parece que China el 1-2 con un Sí. 10, pero sí, esta fue la mejor carrera de la temporada hasta ahora. Punto bonus por triunfo Eh, McLaren. exacto, el punto bonus por el 1-2. Pablo, Arabia,
este circuito callejero que tiene curvas muy rápidas, ¿qué esperas para esta próxima fecha, que es este domingo? Sí. No sé, espero ojalá una nueva evolución de la Ferrari, obviamente. A ver si está un poquito más cerca, si ya con todos los datos se logra entender un poquito más este nuevo piso y ajustar algo más. Pero sí, yo creo que, no sé, Max, me imagino que va a estar peleando un poquito más cómodo. Creo que es un circuito donde lo hemos visto hacer cosas espectaculares. Así que eso, pero por ahora es difícil pensar en que cambie un dominio. Vamos a ver probablemente nuevamente quién anda mejor en clasificación, si Piastri o Norris, y desde ahí para atrás el resto es cómo se reparte. Sí, totalmente. Yo la verdad que Arabia es un circuito de curva rápida, pero muy estrecho, donde tiene los muros al lado. No es un circuito clásico. Aquí vamos a ver algunos con la presión y se van a ir al muro. Vamos a ver un Los par de rookies, sí, banderas exacto. rojas, los rookies. Vamos a ver qué ocurre. Va a estar bien interesante. Para mí es una incógnita. La verdad que sí, obviamente McLaren debería estar adelante, pero no descartemos que alguien tenga un buen setup para este circuito y esté ahí peleando arriba con los McLaren, incluso superándolos. La verdad que son circuitos distintos, son circuitos que no son homologables a los otros cuatro, por lo tanto, no sabemos qué va a pasar, pero en el papel dice que McLaren debería andar bien. Pero hay que llegar al domingo, ¿cierto? Y ver ese sábado, que hasta el momento sábado es El predictor. prácticamente es el 90% de la carrera para el ganador. El que sale en pole está ganando este año. Así que esperemos vernos después de esta carrera el día lunes, queridos amigos. Que estén muy bien y gracias por acompañarnos. Suscríbanse como siempre, denos like y nos vemos después de Arabia. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.